Hola, en este video tutorial vamos a mirar en forma de modelado cómo es que se hace un plan terapéutico a partir de las técnicas y estrategias que fui mencionando a lo largo de este semestre. Entonces, tenemos aquí un caso ficticio. Bueno, no es un caso ficticio, es un caso real, pero le quité todos los datos personales de manera que pudiéramos utilizarlo con fines pedagógicos. Se trata de una mujer de 67 años, la edad es inventada. Llega a consulta por un accidente cerebral vascular. Si vemos en la parte de la historia clínica de la anamnesis, lo importante de destacar aquí es que hay dos derrames en el lóbulo frontal izquierdo. Entonces ya sabemos qué tipos de afasias, ¿no?, podrían estar involucradas acá. La tienen que mantener en coma inducido 4 días y posterior, ya que se recupera, hay una traqueostomía que puede estar lastimando las cuerdas vocales después de estos días en las que presenta ese tipo de apoyo para respiración, pero una vez que egresa del hospital se observa parálisis en el hemicuerpo derecho y anartria en el hemicuerpo izquierdo, dice aquí. Me parece que debe de haber algún error aquí. Aquí es en mi cuerpo derecho. Y entonces se mantiene con terapia física hasta la fecha en la que llega a que se le haga la evaluación del lenguaje. Ya consigue un ligero movimiento de piernas y brazos y la terapia del lenguaje la inicia meses después, pero la suspende. En esa terapia lo que se buscó es que hubiera coordinación ojo-mano, que pues recuperara la capacidad de contar, ¿no?, del 1 al 10 y tratar de recuperar del lenguaje escrito lo más básico, por ejemplo, su nombre. Actualmente tiene una expresión involuntaria y repetitiva, la palabra no, y se acompaña del movimiento de cabeza. Tiende a deprimirse con facilidad, tiene una muy baja tolerancia a la frustración, en estados emocionales muy intensos y sobre todo del tipo negativo, o sea, cuando está muy enojada, sí llegan a escucharse algunas palabras. Y bueno, pues se mantiene en su terapia medicada todavía. En lo no patológico, pues ella habla el español, estudió hasta la preparatoria, se dedicaba al hogar y había cierto nivel de tabaquismo, pero no grave. Su familia considera que no es algo grave y la alimentación era buena, llevaba una vida en general tranquila. Ahora se evalúa el sistema miofuncional oral, el lenguaje oral y el lenguaje escrito con estos instrumentos desde Boston para el diagnóstico de la afasia. La evaluación neuropsicológica estándar para el adulto. Esta es una versión muy breve de las autoras de la prueba ENI. Hicieron una versión adaptada para los adultos, muy interesante, y un electroencefalograma cuantitativo que se le aplica. Bueno, siempre le acompaña a su esposo en las sesiones de evaluación y tiene 2 enfermeras que le asisten. Bueno, la evaluación es muy limitada porque no hay expresión oral y porque hay inercias patológicas y porque no hay tampoco mucha motivación a lo que tenga que ver con su rehabilitación neuropsicológica o la rehabilitación del lenguaje. En el sistema miofuncional lo que se encuentra es que efectivamente hay dificultades todavía para que de forma voluntaria logre controlar el aparato fonoarticulador con las instrucciones verbales o con el modelado que le da. Sin embargo, la nariz no tiene obstrucción, todo es normal en la anatomía, los labios, la forma es normal y su estado de reposo también, las mejillas, la forma normal, la lengua bien, pero el tono es disminuido y el velo del paladar, todo normal. En las funciones estomatognáticas, igual que como se mencionó antes, pues hay dificultades en la propiocepción oral. Y además los movimientos para evaluar la propiocepción oral, para jugar con las fichas dentro de la boca, bueno, son también movimientos que evidencian la dificultad.
Ahora, como dato importante, pues su respiración es torácico-abdominal, lo cual no es malo, es una respiración suficiente, el tipo de respiración es suficientemente buena para la terapia. Ahora, del lenguaje oral que vemos, pues de manera rápida, en el nivel fonético quedamos que hay expresiones automatizadas y son involuntarias, es ese no que acompaña de cabeza. Pero con ese no podemos ver sonidos vocálicos y consonánticas, así que anartria no tiene y disartria, pues en los rasgos suprasegmentales como acentuación, entonación, ritmo y voz, es que nada más dice no, pero ese no lo dice repetitivamente. Así que no hay alteración en todas esas emisiones continuas de no, 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 no. No hay problemas de voz, no hay problemas de ritmo, no hay problemas de entonación. Entonces, aparentemente los pares craneales están conservadas, las vías motoras están conservadas, relacionadas con el aparato fonoarticulador. En el nivel fonológico lo que vemos es que pues no tiene posibilidades de recuperar palabras, por tanto no podemos saber si esas palabras se presentarían parafasias fonológicas en la denominación o distorsión de forma de palabra. Pero quedamos que cuando está muy alterada sí logra emitir alguna palabra. Entonces, en estos casos intenta producir la primera o las primeras sílabas, pero los esfuerzos hacen que se distorsione la forma de la palabra. Y cada vez se va alejando más y más con esos intentos de la imagen fonológica, hasta que definitivamente ya no puede imitar, ¿no?, o repetir estos primeros sonidos de la palabra. Así es que este indicador es de afasia motora aferente, ¿no? Ahora, no existe en lo léxico, pues no existe la capacidad de denominación en forma voluntaria, porque en el nivel fonológico, eso que describimos de los esfuerzos por encontrar punto y modo de articulación, son en tareas de lenguaje repetitivo. Bueno, ahora, o en los pocos en los que logra denominar, pero estando en un estado emocional, ya desesperada por querer salir del consultorio. Entonces, o que no la metan al consultorio, ¿no?, porque también eso ocurría. Ahora, de forma voluntaria le presentas un dibujo y ella no puede denominar, pero la repetición de palabras, pues la forma completa de las palabras tampoco. Si se le dan ayudas como las semánticas, las fonológicas o cierre gramatical, no hay ayuda que le funcione. Nada más aparece el no y se mantiene este no en forma de inercia patológica y es consciente de esta anomia. Eso es importante porque Wernicke es una afasia que se caracteriza por su inconsciencia, ¿no? Ahora, durante la sesión de evaluación no se pudo evaluar en el nivel sintáctico la emisión de frases, pues porque no hay expresión oral, pero la familia y las enfermeras dicen que ha llegado a expresar hasta 2 frases estereotipadas en estados emocionales muy intensos y por tanto cuando se encuentra molesta. Ahora, a nivel textual y discursivo, pues no hay expresión oral fluida, así que pues esperaríamos un lenguaje no verbal, pero tampoco hace uso de señas para comunicarse. Puede afirmar o negar como respuesta a preguntas cerradas, pero ellos, ¿cómo saben entonces qué necesita? Porque de repente ella empieza a moverse un poco y saben que algo necesita, o porque emite ¿no?, algún sonido que da a entender pues que algo necesita, como ir al baño o que la acomoden o algo así. La verdad es que hay una depresión importante sumada a esto. Ahora, a nivel psicolingüístico, pues la expresión oral está comprometida, ya dijimos, ¿no? Hay inercias patológicas y a nivel propioceptivo no se puede recuperar la forma fonológica de palabras, con los intentos se empeora. En estados emocionales intensos sí aparecen palabras o frases de alta frecuencia. Esto es característico de la afasia motora eferente, la afasia de Broca. Ahora, no hace uso de recursos pragmáticos para suplir la ausencia del lenguaje oral y comunicarse con su familia o sus cuidadores, solo algunas emisiones sonoras o movimientos del cuerpo, y sí hace movimientos para negar o afirmar con la cabeza. Los gestos del rostro están conservados, así que puede transmitir sus estados de ánimo. Ahora, en la comprensión, los familiares y las enfermeras dicen que aparentemente comprende todo lo que se le dice, pero en la evaluación encontramos que tiene una comprensión heurística. Así que realiza la interpretación, aunque no perfecta, de la semántica, de la estructura semántica de la oración.
Aquí es de la estructura semántica de la oración. No así de la estructura gramatical. Ahora, la interpretación del sentido, esta se encuentra mejor conservada que la interpretación semántica. O sea, claro, me pasan un vaso con agua y me dicen, con un popote, y me dicen, toma un poco, sorbe un poco. Y pues claro que aunque no sepa exactamente el significado de todas las palabras, pues yo voy a sorber o voy a decir que no, gracias, ¿no? Por el sentido, por el contexto. Eso es lo que ella comprende mejor, el sentido y el contexto, más que la estructura semántica, pero sí hay comprensión a estructura semántica. Ahora, ¿y los mecanismos neuropsicológicos? Bueno, el lenguaje interno no es posible evaluar, pero podemos suponer que se encuentra conservada porque puede contestar sí, no, puede de forma espontánea y enojada decir cosas, bueno, lo poco que hacen movimientos, ¿no? Puede ser posible que nos indique que pues puede hacerlo por cuenta propia. Ahora, la melodía cinética está alterada porque hay inercias patológicas y el estereotipo motor que no se inhibe a voluntad, o sea, ese no. Ahora, en la fluidez verbal no es posible evaluar cuántas palabras puede recuperar en un minuto. La memoria de trabajo verbal está alterada porque nada más interpreta la estructura semántica de oraciones. Acuérdense, es una comprensión heurística. Ahora, las praxias fonológicas y las praxias verbales, pues no son posibles de evaluar. El analizador sinestésico, sí, y está alterado. Aquí es masculino. El analizador sinestésico está alterado, o sea, la propiocepción oral está alterada. ¿Cómo sabemos? Porque la recuperación de palabras en diferentes modalidades está impedida. No logra recuperar la forma fonológica con ayuda de la repetición o de la imitación de posiciones articulatorias de la consonante inicial. Al contrario, en sus intentos empeora hasta que ya no lo logra. El oído fonemático conservado discrimina bien a palabras. Memoria auditiva no es posible evaluarla. El factor espacial alterado. Impide la interpretación de relaciones gramaticales complejas marcadas por preposiciones espaciales, porque en esas pruebas que se aplicaron se incluye la evaluación de esto, tipo token test. Las imágenes internas no son posibles de evaluar. Ahora, el lenguaje escrito. En la escritura se le solicita que escriba su nombre o se le dictan cosas y solamente hace el trazo de vocales A y de vocales O, no importa si se le pide que haga su nombre, que escriba el dictado. Y recordemos que en su terapia de lenguaje que había tenido le habían estado enseñando a hacer trazos. Entonces, que después de una terapia de algunas semanas o meses solo haga A o solo haga O cada que quiere escribir algo, pues es una inercia patológica idéntica a la de la boca. Ella es consciente de que no puede escribir y entonces rechaza tareas de escritura. Ahora, en la lectura no logra el reconocimiento de formas ortográficas, o sea, se le aplica el test de vocabulario de Boston y ninguna palabra en su forma de lectura pudo ser rehabilitada. Eso ya empieza a darnos cuál es, por ejemplo, no vamos a poder utilizar la terapia del control voluntario de producciones involuntarias, pues por este tema de que no hay lectura, ¿no? No hay reconocimiento de palabra escrita, de forma de palabra escrita. Ahora, como diagnóstico, ¿qué tiene? Es una afasia mixta, no tiene un solo tipo de afasia, no tiene un solo mecanismo de afasia. Pero veamos qué afasias tiene, qué mecanismos tiene. El analizador sinestésico o propiocepción oral, pues está involucrado, ¿no? Y ya sabemos que en los intentos empeora y empeora. Ahora, la organización secuencial motora o melodía cinética, esta está alterada, por eso tiene la inercia patológica y hace que solo digan no, o en la escritura solo haga la A o la O. Y tiene en general el compromiso de estas regiones y se reduce entonces la comprensión de oraciones por la memoria de trabajo disminuida y pues no hay denominación porque la fluidez verbal también está involucrada y recordemos hay un chiquitín compromiso de zonas muy anteriores porque hay una tendencia a la depresión a pesar de estar medicada para esto, pero no es el factor primario porque alcanza a hacer cosas, sobre todo cuando está enojada no necesita de la regulación del lenguaje del otro. Ahora, vamos a dejarlo hasta aquí porque aquí me pongo yo rápidamente un pequeño resumen de cómo podría yo empezar la terapia. Pero como lo vamos a hacer con los pasos que ustedes aprendieron, ahora vámonos hacia
el documento. A ver, empecemos. Pues tenemos en esta parte de acá la posibilidad de mirar todo el esquema que tengo que tener. Mi diagnóstico, el objetivo general, los mecanismos y síntomas que caracterizan, objetivos particulares, el método y las etapas. Vayamos primero con el diagnóstico y el objetivo general. Entonces, quedamos que es una fascia mixta y ya vimos que la comprensión está más o menos conservada, pero la expresión está muy, muy afectada. Entonces, objetivo general. Voy a agrandar esto un poco para que podamos irlo siguiendo. Entonces, objetivo general, rehabilitará los mecanismos básicos para la comprensión gramatical y la expresión oral fluida. Bueno, pues entonces de lo que se trata es de que ahí digamos la meta, digamos a largo plazo. La meta a largo plazo es que esta persona comprenda gramaticalmente lo que debe de comprender y se exprese con fluidez, porque eso es lo que ha perdido, la fluidez en la expresión. Ahora, tenemos un conjunto de síntomas. ¿Qué síntomas son los que fuimos viendo en el informe? Pues que el analizador sinestésico está provocando anomia por las inercias patológicas, que la melodía cinética está alterada. Perdón, aquí estoy mal en mi explicación. El analizador sinestésico es la propiocepción oral. Entonces, esta propiocepción oral está alterada. Impide la recuperación de la forma de la palabra. La persona se queda como atascada buscando el punto y modo de articulación y cada vez se aleja más y más. Pero en el caso de la melodía cinética hay inercias patológicas que impiden que pase a la siguiente palabra y se queda solo con la palabra más estereotipada. En el caso de ella, la palabra no. En la fluidez verbal, pues quedamos que la fluidez verbal no fue evaluada, aunque en este caso quedamos también en las asesorías que si la fluidez verbal no está siendo, o sea, si hay algo que no es evaluado, tú no puedes rehabilitar o tú no puedes incidir sobre algo donde no tengas la evidencia de que esto haya sido, sea algo que necesite tu paciente. Entonces, por teoría debería de estar involucrada la fluidez verbal. Pero en el proceso de evaluación hubo un apartado donde dijo no pudo ser evaluado. Entonces, por el momento, eliminamos esto, ¿sale? Ahora, la memoria de trabajo verbal, esta sí fue evaluada. Y quedamos en memoria de trabajo verbal, pues que lo que tiene es una comprensión heurística, ¿no? No comprende relaciones gramaticales más complejas. Ahora, veamos con objetivos particulares. Entonces, tenemos el objetivo particular relacionado, voy a hacer esto más chiquito para que me salgan ahí las opciones. Tenemos el objetivo particular relacionado con el analizador sinestésico y el síntoma de la anomia porque no recupera punto y modo. Entonces recuperará la forma fonológica de palabras a partir de la activación de la entrada léxica ortográfica. Necesitamos a la ortografía para esto. Otra, tiene la inercia patológica, tiene la melodía cinética ahí comprometida. Entonces, aquí me salté este pedacito. Entonces, logrará el control voluntario de los automatismos, lo que facilitará el proceso de denominación, porque la melodía cinética se refiere a la capacidad consciente y voluntaria de realizar el movimiento que tú quieres hacer con la velocidad y la precisión que tú quieres hacerlo. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque ese movimiento va seguido de otro. La melodía cinética está presente cuando hay muchos movimientos. Entonces, la melodía cinética muestra la capacidad de nuestro cerebro en esas áreas de Broca, en esa área de Broca, muestra la capacidad que tiene para controlar el movimiento de manera que se realice un movimiento y luego inmediatamente se realice otro muy distinto y pasemos de un movimiento a otro, o sea, hagamos cambios entre un movimiento y otro sin que haya torpeza, sin que haya pausas, que haya fluidez en esto. Entonces, por eso queremos que tenga el control voluntario, pero de los automatismos, de manera que pueda desbloquearse la denominación. Ahora, por otro lado, ¿qué más queremos? Pues en el caso de la memoria de trabajo verbal, lo que nosotros queremos
es que se amplíe esta memoria y que el procesamiento cognitivo que realiza esta memoria pues sea el correcto. Así que rehabilitará el volumen y la calidad de procesamiento de la memoria de trabajo verbal, lo cual favorecerá la expresión gramatical y la interpretación de relaciones gramaticales. ¿Por qué no le pongo relaciones gramaticales complejas? Porque la comprensión heurística es ninguna relación gramatical, ¿se entiende? Entonces, la interpretación de relaciones gramaticales. Ok, ahora, ¿qué nos falta? Pues ahora vámonos a la parte de los métodos que vamos a utilizar para esto. Entonces, por ejemplo, ¿qué métodos existen para la cuestión de alguien que tiene problemas para recuperar la forma fonológica de palabras porque la propiocepción está mal y entonces presenta como síntoma las anomias? Pues tenemos que la terapia con anagramas, copia y recuerdo es una opción, porque se centra la atención más en la imagen ortográfica, que es lo que queríamos nosotros utilizar. Esta pertenece a la doctora Helm. Pero, por ejemplo, la rehabilitación del lenguaje en la afasia motora aferente es la propuesta de la doctora Svetkova. Entonces, tenemos dos opciones, ¿no? Ahora, para la melodía cinética, o sea, para quien no hace un control voluntario de automatismos y por tanto no está logrando la denominación, también tenemos una serie de métodos, pero tenemos que revisar si estos métodos son o no pertinentes para nuestro paciente. Por ejemplo, tenemos el control voluntario de producciones involuntarias, que le corresponde a la doctora Helm. Y tenemos la terapia de entonación melódica, que también es de la doctora Helm, pero ¿qué creen? Que el control voluntario de producciones involuntarias necesita de la lectura. Y esta persona no puede con la lectura, porque en la evaluación, en el test de Boston, en el test de denominación de Boston, no hubo reconocimiento de ninguna de las palabras escritas. Entonces se va de aquí. Y nos quedamos solo con la propuesta de la terapia de entonación melódica de la doctora Helm o la terapia con anagramas, copia y recuerdo. Pero como esta ya la propusimos acá arriba, pues entonces no es necesario repetirla acá abajo, ¿no? Ahora, ¿qué más podríamos utilizar? Pues esta misma, pero la versión para la afasia motora eferente. Rehabilitación del lenguaje en la afasia motora eferente de la doctora Svetkova. Tenemos estas dos opciones. Aquí solamente vamos poniendo opciones, todavía no vamos decidiendo si son pertinentes. Bueno, claro, las opciones que son accesibles para el paciente, pero todavía no ponemos el orden de esto, sino simplemente ponemos las opciones que tenemos. Ahora, para la memoria de trabajo verbal, lo que queremos es el aumento del volumen y que la calidad del procesamiento de las secuencias verbales sea la adecuada. Pues entonces hay técnicas para aumentar el volumen y la corrección del procesamiento de secuencias sonoras. Por ejemplo, las secuencias de golpeo, el procesamiento reversible de logotomas, el procesamiento reversible de números y letras. Estas técnicas se aplican en los trastornos del lenguaje infantil y también se pueden aplicar muy bien en este caso. Ahora, las etapas. Tengo que hacer esto un poco más pequeño para que alcancemos a ver todo el desplegado de la propuesta. Entonces, ¿y las etapas? ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Necesitamos saber qué es lo que más surge. Así que a esta persona que se comunica solo con un no, pero ya en su entorno, como ya tiene mucho que presentó esta fascia, ya en su entorno ya aprendieron a leerle lo que necesita. Ya saben cuando tiene que ir al baño, ya sabe cuando le duele estar sentada en esa posición y necesita ya irse al reposet o necesita que le acomoden un poquito, ya saben cuando tiene hambre, o sea, ya aprendió. Digamos que está demasiado consentida, ¿no? Pues hasta tiene 2 enfermeras que le acompañan y su esposo con la posibilidad de estar a tiempo completo casi con ella porque pues era una persona ya jubilada. Así que no hay necesidad, en este caso, no hay necesidad de hacer una etapa inicial que sea pragmática, como sí fue necesario hacerla en los casos que ustedes vieron, por ejemplo el caso 1, ¿no? Ese era indispensable hacer una etapa pragmática porque no había, igual que ella, nada en su comunicación, pero en el otro nada, ni sonidos ni nada. Bueno, aquí no,
La etapa pragmática 1 nos la saltamos porque las necesidades más inmediatas están cubiertas de alguna manera. Y cuando se enoja, pues todavía mejor, ¿no? Reacciona. Ahora, ¿qué sigue? Pues quedamos que la comprensión está más o menos conservada y quedamos que en la expresión hay síntomas que nos dicen que la motricidad se atora por las inercias y que entonces la motricidad en general sí, porque solamente escribe la A y la O. Así que si hago la terapia con anagramas, copia y recuerdo, voy a tener problemillas, porque lo que quiero es que salga, que la expresión salga. Y tengo problemas de anomia por el analizador sinestésico y por la melodía cinética, pero parece que la inercia patológica es un problema bastante grave. Entonces voy a empezar con esto, voy a empezar con la terapia de entonación melódica de la doctora Helm. Así que la etapa 1 va a ser esta. No sé por qué no estoy logrando escribir aquí. Hay algún fallo, hay algún problema, ahí está. Ya sé por qué, porque lo tengo esto en blanco. Entonces, aunque escriba, estoy escribiendo en color blanco. Ok, entonces la etapa 1 va a ser la terapia de entonación melódica. ¿Por qué se decide la etapa 1? Así, lo vamos a poner. Se decide abordar el objetivo particular. Recordemos, tenemos que enumerar nuestros objetivos y los vamos a enumerar en el orden en el que aparecieron en nuestra tabla. Tal vez este orden sea el mismo orden en el que aparecieron listados en el informe de diagnóstico o no. Esto es indistinto, no hay problema, porque el orden real de trabajo va a estar aquí dado en las etapas. Entonces se decide abordar en primer momento el objetivo particular 2 porque las inercias patológicas impedirían los actos motores de otros tipos de actividades motoras aún, de otros tipos de actividades, o sea, ni las verbales ni las no verbales. Pero vamos se usará la señalización con una mano o marcando silencio en la boca para detener con el silencio los automatismos. Eso no significa que se controle. Que se controle, yo lo digo cuando quiero y yo lo digo cuando lo necesito. Pero el simplemente detener, pues ya es un paso, ¿no? Entonces, que no lo diga, que se detenga. Pero además, pues trataré con la entonación melódica de recuperar, ¿no? Entonces, se decide abordar el primer momento. Se hará uso de terapia de entonación melódica, porque el hemisferio derecho está bastante conservado. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Después de esto, pues como ya no vamos a abordar el de la fascia motora eferente, luego queremos lo del analizador sinestésico, y se logra bastante bien con la terapia con anagramas, copia y recuerdo. Entonces vamos a poner en segundo lugar. Una vez superada la inercia patológica, se abordará la terapia con la TACR para recuperar a la par del lenguaje, a la par de la denominación oral, la forma ortográfica
de palabras, y es que necesitamos la escritura. En las afasias es muy importante, o sea, la escritura se convierte en un instrumento, en un recurso muy bueno para rehabilitar el lenguaje, y esta persona no tiene la escritura, no tiene la lectura, entonces ya empezar con lenguaje escrito para que a futuro nos sirva de herramienta. En caso de que no sea posible, pues entonces hacemos la rehabilitación del lenguaje en afasia motora aferente, porque además urge, esta persona ya se está agotando su primer año después del evento y las cosas pueden ser más lentas, entonces urge que sean técnicas rápidas. Ahora, por último, pues entonces sí, por último esto. Esta será una etapa 3. Se iniciará con la tercera etapa una vez que el proceso psicolingüístico de la denominación quede desbloqueado. Entonces, se fijan cómo las etapas nos dicen que, ¿por qué? ¿Por qué va primero un objetivo y luego otro? ¿Y qué quiero hacer con el lenguaje? ¿Hacia dónde voy? Etcétera. Entonces, si bien yo ahorita pues lo tenía ya preparado, ¿me llevó esto cuánto? Me llevó no una hora, sí fueron pues al menos unas 3 horas de estar reflexionando sobre estas metodologías. Eso es todo. Tú ya tienes los métodos, tú ya tienes tus fichas técnicas de cada una de las afasias, ya tienes incluso tus materiales, porque ahí en tus fichas técnicas te pedí que pusieras qué materiales ibas a utilizar. Además, tú ya tienes tus propuestas de evaluación de las sesiones, tienes todo. Nada más lo que tienes que saber es qué, claro, y con qué palabras vas a trabajar, porque para cada paciente utilizarás como estímulos determinado conjunto de palabras por sesión. No todos los pacientes usan las mismas palabras. Esa es la parte que vas a adecuar o personalizar. Entonces personalizas 2 cosas. Personalizas los mecanismos que vas a abordar y a través de los objetivos particulares lo expresas, y luego decides qué métodos sirven, y a estos métodos los ordenas por etapas, los ordenas temporalmente por etapas de acuerdo a lo que más le convenga al paciente, y luego por último pues los estímulos que utilizas en la sesión, claro que también estarán personalizados, pero no vas a tener una sesión diseñada como la que haces para los niños. En el caso de la logopedia infantil, tu lámina, tu esquema donde trabajas las actividades, cada actividad tiene un objetivo específico, la descripción de la actividad, los materiales a utilizar, el tiempo. Sí, pero es que se trata de actividades para niños que llevan una carga lúdica importante, y no hay una metodología como estas, que ya sabes paso 1, paso 2 y paso 3 cómo es, y así tienen que ser los pasos. No, en la rehabilitación se trata de un lenguaje que ya estaba todo él formado y que ha perdido algo por la lesión, y tú tienes que recomponer ese pedacito, y para recomponer ese pedacito hay pasos que tienes que seguir que ya han sido probados y demostrados. Ahora, si ninguno de estos pasos te sirvieran, bueno, pues entonces sí tendrás que tratar de hacer alguna adecuación. Por ejemplo, la persona resulta que nos esperamos que es analfabeta. Bueno, pues entonces sí tengo que hacer alguna adecuación, porque no voy a poder nunca utilizar el lenguaje escrito. O por ejemplo, pues por alguna razón tiene un trauma hacia las canciones, entonces casi llora si la pones a que intente cantar, pues no va a poder ser la terapia de entonación melódica ni ninguna de las otras terapias que utilicen a la escritura. Bueno, pues entonces me haré una adecuación, pero son casos muy extraordinarios. El ordinario es que la mayoría de los adultos que llegan contigo para ser rehabilitados generalmente corresponden a familias donde el adulto tuvo la oportunidad de estar alfabetizado. Bien, pues espero que sea de utilidad para que luego planteen de esta misma manera su plan terapéutico para el trabajo final. Gracias.